Hola amigos, bienvenidos un día más a Atención 360. Hoy quiero trasladaros una reflexión. Recientemente hablaba con un amigo mío, médico, y me contaba una cosa que creo que no mucha gente está teniendo en cuenta, al menos no a nivel general. A nivel médico está habiendo un gran problema, no solo por el pico de atenciones necesarias por todo este tema, sino porque eso está distrayendo medios, personal, recursos, quirófanos y todo tipo de opciones a gente que tenía, por ejemplo, intervenciones planificadas, gente que estaban en tratamientos, cosas que no eran extremadamente urgentes, pero sí importantes, sí graves, hasta el punto de tener que pasar por quirófano. Todo eso, en la medida de lo posible, se está retrasando para más adelante, se está paralizando, se están relajando un poco la urgencia que tenían planificada, todo este tipo de tratamientos, de operaciones y demás, y eso está quedando para más adelante. Los casos obviamente más urgentes, claro que se atienden, claro que se operan, pero se hace todo lo posible para que se esperen a que pase toda esta ola. Eso va a suponer un problema para el personal sanitario, no solo para los pacientes que están esperando, y que si antes ya nos quejábamos de meses de lista de espera, pues no me quiero imaginar el número de meses que esto va a crecer. El gran problema que me trasladaba esta persona es que ahora mismo lo que se espera, así de un primer vistazo, es que el personal sanitario o relacionado con centros sanitarios ahora mismo tienen un pico de actividad del 300%. Cuando toda esta primera ola vaya bajando, ese personal pues podrá recuperarse, podrá descansar, podrá recuperarse, podrá volver a sus trabajos habituales, a sus ocupaciones habituales, y eso se daría o les daría un tiempo para poder recuperarse antes de la previsible siguiente ola que se supone que ocurrirá dentro de unos meses. El problema de esto es que todo lo que estaba pendiente, todo lo que ahora se está dejando pendiente, va a tener que cubrirse y de nuevo a marchas forzadas en esa hondonada, en esa bajada de casos de este virus. ¿Para qué? Para que si vuelve la siguiente ola a ser tan potente como esta, o muy parecida, o incluso peor, de nuevo se haya podido dar salida a todo lo posible de las listas de espera y volver a retrasar, volver a separar pacientes para que unos no se contagien con otros y de nuevo volver a retrasar otro año más. Fijaros que eso lo que impide es el descanso y la normal recuperación del personal que ahora está trabajando por encima del límite sostenible más allá de un periodo de tiempo. Habrá que tener mucho cuidado con este personal porque ahora mismo están empezando a vivir situaciones lógicamente, de estrés, de angustias, de miedos, de depresiones, ansiedades, y se están empezando a ver muchos casos de algo que aquí en España pues prácticamente no se conocía, en otros países sí, y que es el PTS, el síndrome de estrés postraumático, es decir, las secuelas psicológicas y a veces incluso físicas que deja un evento traumático en tu vida. Normalmente esto se ha visto en guerras, en grandes accidentes, atentados, cosas muy llamativas que afortunadamente en España no hemos tenido demasiada, pero que ahora estamos teniendo a nivel masivo. Hablaremos en su momento del estrés postraumático porque es todo un mundo y es algo que va a ser necesario atender, no solo en pacientes, sino también en trabajadores, y que va a ser un tema, me duele decir que tema de moda, pero lo va a ser a partir dentro de no mucho. Simplemente cuando la gente que ahora mismo está
trabajando al máximo, vayan llegando a su tope de aguante. Algunos podrán seguir y otros directamente se bloquearán. No solo en temas médicos, sino va a ocurrir también en otros sectores. De eso tendremos que hablar mucho más adelante y lo haremos en otro programa. Hoy, una vez que ya os traslado esta reflexión, quería hacer un siguiente comentario y es con respecto a la cuarentena que hay ahora, las normas de alejamiento social, creo que le llaman, y que básicamente es tratar de evitar el número máximo de contagios posibles, simplemente porque evito en lo posible la posibilidad de que el contagio se dé. Pese a que nos han estado mareando mucho con respecto a si este virus se contagiaba a través del aire o a través de la saliva, cuando hablamos, cuando tosemos, de si hay que utilizar mascarillas, no hay que utilizar mascarillas, y que eso creo que no hace falta ya ni hablarlo porque es el tema de moda de estos días. Todo el tiempo que ha estado las autoridades sanitarias en España diciendo que no hacía falta en la gente común, y de repente ahora sí. No hay ninguna disponible y por eso están saliendo como setas guías, tutoriales y formas de hacer mascarillas caseras, que están muy bien si no tienes acceso a ninguna otra. Más allá de ese tema concreto, viene el tema de cómo imponer y cómo quitar una cuarentena, cómo quitar estas normas de confinamiento de la población. La forma de hacerlo ya la hemos vivido, es primero un grupo de población, luego más, hasta que al final el máximo posible de personas están confinadas en casa. Eso está muy bien, significa que a nivel social y económico va a afectar muchísimo y ya hablaremos de eso, pero viene la pregunta básica que hay que hacerse, y es ¿cómo termino yo con esto? Es decir, ¿cómo finalizamos una cuarentena de este tipo? No es realista pensar que sea bueno el hecho de decir a partir del día X todo el mundo a la calle, se levantan las restricciones y todo el mundo a vivir. Simplemente porque 2 semanas después vamos a tener un pico igual o superior al que tenemos ahora. Si al principio de empezar toda esta crisis los casos se iban extendiendo desde puntos concretos, en ciudades, zonas concretas, y luego poco a poco se han ido extendiendo al resto, al final afecta a todo el mundo, a todos los lugares. Si ahora que ya hemos llegado a ese punto de expansión territorial de este virus, de repente sacamos a la gente a la calle, no va a haber un brote en una ciudad, no va a haber un brote en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Murcia, no, va a haber 70 brotes en todas partes a la vez. Y por tanto, el repunte que va a tener después, el rebote que va a tener la gráfica después, pues puede ser terrorífico. Eso obviamente no se quiere que ocurra. Y entramos entonces en cómo lo hacemos. Se barajan diferentes opciones. Como todavía no se ha hecho, pues simplemente son previsiones, especulaciones, ideas. No tardaremos mucho en ir viendo cómo se va haciendo esto en la práctica real, pero sí podemos ir viendo en otros países en los que después de quitar ciertas cuarentenas ha habido que volver a ponerlas. Eso sí que lo podemos ir viendo ya. Si hemos dicho que quitarla del todo a la vez todo el mundo no parece en principio una buena idea, tampoco podemos mantenerla eternamente porque no tiene sentido ni es viable a nivel de país. Habrá que ir haciéndolo de forma escalonada. Y de forma escalonada, de nuevo, se abren muchas opciones. Se habla de poder hacerlo por empresas, por tipo de ocupaciones, igual que se han ido cerrando, ¿no? Pues negocios esenciales, los no esenciales y demás, o sea, actividades. Pues se habla de hacerlo de la misma forma, volver a abrir, digamos, la salida a aquellos que sí tienen una ocupación que se considere más urgente, más necesaria, y paulatinamente ir abriendo los demás. Para mí eso no tiene demasiado sentido, porque ahí estás haciendo
prácticamente lo mismo que si lo abrieras a todo el mundo, porque si lo haces por ocupaciones lo vas a hacer con una persona de una familia que luego va a volver a casa igualmente. Con lo cual creo que eso no solucionaría gran cosa. Si lo hacemos por edades, puede ser una opción, pero es muy complicado porque habrá que definir qué edades pueden salir y qué no. Ahora mismo, al menos con los datos que tenemos, y ya sabéis, lo visteis en el programa anterior, lo fiables que son ya estos datos, pero sí parece ser que un porcentaje mínimo es gente joven, o al menos desde la gente más joven hasta la más mayor se ve que hay una curva de muy pocos casos a partir de los 40 poquitos, 50 y a partir de los 60 ya empieza a haber más. Entonces otra opción podría ser de hasta los 40 se puede salir o hasta los 50 se puede salir. Estaríamos en el mismo caso, al fin y al cabo, porque esa gente, a no ser que viva sola o con gente exclusivamente de su propiedad, mucha gente tendría abuelos en casa o tendría niños y sería muy complicado. Por tanto, hay otra opción que ahora mismo no es viable por recursos, pero que al menos sobre el papel parece que es la ideal y en algunos países parece que también se está demostrando con cierta validez. Y es el hecho de poder separar gente que ya ha pasado por esto, que ya está en principio inmunizada, y gente que no. ¿Por qué? Se supone que si yo ya he pasado la enfermedad, sea con síntomas o como la mayor parte de la gente sin síntomas, o bien ya no me va a afectar de nuevo infectarme o voy a pasarla de nuevo casi sin ningún problema. Si yo pudiera localizar a esa gente, y que no son los 30.000, 40.000 que van saliendo de casos de alta, que son muchísimos más, al menos en España. ¿Por qué? Porque no se contabiliza a la gente que lo está pasando en casa o que no se está dando cuenta de que lo ha pasado. Más en estas semanas que empiezan las alergias, hay gente que tose, pero no tiene fiebre, entonces piensa que es alergia, puede que sea, puede que no. En fin, como hay una población enorme de gente, o un porcentaje de la población enorme de gente que no está sufriendo esto como una enfermedad grande y llamativa, mucha gente lo ha pasado y no lo sabe. No hay manera de saberlo, a no ser que se pueda hacer algún tipo de prueba, se pueda hacer algún tipo de test. Ya sabéis que test, también una palabra de moda ahora, los test rápidos famosos que tantos problemas y quebraderos de cabeza están trayendo. Hay dos tipos de test. Uno que mira si en este momento tú tienes el virus presente en el cuerpo, que sirve para poco a no ser que hagas el test todos los días a toda la gente, porque puede que hoy a las 10 de la mañana no lo tenga y por la tarde me lo contagien, con lo cual no me vale para nada a no ser que mañana me vuelvas a mirar. O los test de anticuerpos, de los que te dicen tú ya has pasado por esto o lo estás pasando. Con lo cual, si eso se pudiera hacer y se pudiera expandir al resto de la población, a todo el mundo, no solo a los que están hospitalizados, que ni a esos, a todos se les puede hacer, sí que podríamos decir o establecer la población que ya está inmunizada y la población que no. Y entonces sí que se podría separar a un grupo de otro. Separar no me refiero a alejarles, sino a tú puedes salir o sí puedes hacer ciertas actividades, tú no. Y en poblaciones muy concretas, que por estadística ya se ha visto que son las de más riesgo, pues tener un especial cuidado con ellos. Esto sobre el papel suena muy bien, pero una vez más es complicado. ¿Por qué? Porque imaginaros una empresa que tiene a 20 empleados y que pasado el bache de repente se dice, bueno, la gente que ya está inmunizada, pues sí, ahora ya pueden salir y pueden volver a sus puestos. Pues a lo mejor de tus 20 empleados, 4 pueden volver. ¿Vas a abrir la empresa con 4 empleados? ¿O tienes que esperar a que haya 12? ¿Eres tú solo la empresa? Entonces no hay problema. Pero ¿cuántos clientes vas a tener? Como veis, esto es complicado. Los modelos matemáticos están muy bien, los modelos estadísticos, las previsiones están muy bien, pero
A partir de cierto punto, no hay nada como la realidad. Es decir, tendremos que estar muy atentos a cómo lo hacen otros países que van más adelantados en la infección que nosotros, es decir, que llevan más tiempo y que han tenido más tiempo para ir improvisando sobre la marcha, probando cosas nuevas, ver cuáles sí y cuáles no, y tomar muy buena nota. Y no ir de super listos y nosotros vamos a inventar la rueda cada día. No. Tratemos, aquellos que seáis los responsables de esto, por favor, mirad los que ya han pasado por esto y tratar de aplicarlo aquí con las puntualizaciones necesarias, obviamente, porque son poblaciones distintas, países, climas, todo es distinto, pero al fin y al cabo la gente y la biología es la misma y en la sociedad tendemos a reaccionar de formas muy parecidas, salvo casos muy puntuales. Reflexiones, como os decía, hoy día puro de reflexiones, las primeras las que me comentaba este médico amigo mío, y estas pues que están a la orden del día y que no tardaremos mucho en empezar a ver qué decisiones se toman y cómo nos afectan. Venga, nos vemos el próximo día. Chao.